Bienvenidos, soy Roberto Barrilado, profesor del Departamento de Economía del IES Alfonso X, el Sabio, y hoy os voy a hablar de qué son las variaciones absolutas, las variaciones relativas o tasas de variación y cómo esta herramienta matemática se aplica al campo de la economía. Vamos a empezar con la diferencia que hay entre una variación absoluta y una variación relativa. Una variación absoluta en una variable no es ni más ni menos que calcular la diferencia entre el valor que tiene esta variable en la actualidad y el valor que tenía en el pasado. Aquí lo tenéis con la letra delta representando el incremento en el valor de x sería su valor ahora menos su valor antes. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos a dos personas, Hugo y Lucía. Para ellos conocemos su salario en 2019 y su salario en 2020. Vamos a ver cuánto se ha incrementado el salario. En el caso de Hugo, restamos el salario de 2020 al de 2019 y su incremento absoluto hubiera sido de 1.200 euros, mientras que para el caso de Lucía restamos 46.350 menos 45.000 y vemos que el incremento en su salario ha sido de 1.350 euros. Estas serían las variaciones absolutas. Ahora vamos a calcular variaciones relativas. Como podéis ver, la variación relativa de una variable consiste en tomar esa variación absoluta, pero dividirla o compararla con el valor de partida. Aquí arriba en el numerador tendríamos la variación absoluta, mientras que en el denominador tendríamos el valor inicial de la variable. Vamos a repetir de nuevo el ejemplo. Para el caso de Hugo, la variación del salario en términos relativos sería la variación absoluta, igual que la hemos calculado antes, pero dividimos entre el valor inicial. Siempre valor final menos inicial entre el inicial. Y sale un 4%. Esto quiere decir que por cada 100 euros que él ganaba el año pasado, ahora ganaría 4 más. Es decir, ganaría 104. Vamos a calcularlo para Lucía a continuación. Dato nuevo menos dato antiguo. Todo eso entre el dato antiguo multiplicamos por 100 y nos sale un resultado del 3%. Esto quiere decir que por cada 100 euros que Lucía ganaba en el año 2019, en el año 2020 ganaría 103. Aquí podéis ver una cosa interesante, y es que aunque la variación absoluta en el caso de Lucía era mayor, la variación relativa es mayor en el caso de Hugo, por el nivel de partida de su salario. Vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuál será el salario de Hugo en el año 2021 si durante este año le suben otro 4% adicional al 4% que ya le habían subido anteriormente? Pues vamos a hacerlo. Para ello, el salario de Hugo en 2021 será el que tiene en 2020 más la subida de salario, que es el 4% del salario de 2020. A continuación, podéis ver que el 4% del salario no es ni más ni menos que dividir el salario entre 100 y multiplicar por 4. 4 entre 100 sería lo mismo que 0,04. Y ahora podemos sacar factor común de aquí, el salario de Hugo. Aquí va multiplicando por 1, aquí va multiplicando por 0,04. En definitiva, si queremos saber el salario de Hugo en el año 2021, aumentando un 4%, es como multiplicar por 1,04 y aquí lo hemos marcado. 31.200 euros que ganaba, multiplicado por 1,04, tenemos su salario actual que será de 32.448 euros. Y aquí podéis ver una cosa interesante, y es que aunque este año en términos relativos le hemos subido igual que el año pasado, un 4%, en términos absolutos su salario, como podéis ver en pantalla, ha subido más. El año pasado eran 1.200 euros, este año son 1.248, porque crecemos un 4%, pero partiendo de un salario superior. Vamos ahora a ver el caso de Lucía, a la que os recuerdo que le habían subido el salario un 3%. ¿Qué pasaría si durante 2021 le bajan un 3% su salario? Vamos a ver cuánto ganaría ahora. Su salario en 2021 sería el de 2020 menos el 3% del salario de 2020. Es decir, el 3% es el salario de Lucía dividido entre 100 multiplicado por 3. Esto tenemos que restarlo al salario que tenía en 2020. 3 entre 100 es lo mismo que 0,03. Nuevamente sacamos el 1 factor común y 1 menos 0,03 sale 0,97. Le bajan el salario un 3%, quiere decir que está conservando el 97% de su salario. Y cuando hacemos esto, el 97%
del salario, que eran 46.350, nos sale, aquí lo tenéis, un salario de 44.959,50 céntimos. Y aquí podéis ver otra cosa interesante, y es que cuando a Lucía se le ha subido el salario un 3% y después se le ha bajado un 3%, ahora gana menos que al principio. ¿Y eso por qué es? Porque este 3% de bajada lo estamos calculando sobre un salario superior, un punto de partida superior. Aquí lo veis. Vamos con otro ejercicio. Este es un ejercicio aparentemente muy sencillo, pero en el que casi todo el mundo suele equivocarse. Nos dan el precio de un ordenador, precio final de venta con su IVA incluido del 21%, y ese precio es de 786,50 euros. Y nos preguntamos cuál era el precio del ordenador sin IVA. Pues bien, la forma de resolverlo la vais a ver en pantalla. Como no conozco el precio del bien sin IVA, lo llamamos X. A continuación, yo sé que el precio con IVA va a ser el precio sin IVA, que es X, más el IVA. Dicho de otra manera, el precio final, que lo conocemos, será el precio de partida X, que no conocemos, más el IVA, que es el 21% de X. A continuación, el 21% es lo mismo que 0,21 y X más 0,21 veces X es 1,21 veces X. Finalmente, para conocer la X, solo tenemos que despejar, dividimos 786,50 entre 1,21 y tenemos que el precio del ordenador sin IVA es de 650 euros. Podéis comprobar que si a eso le calculáis el 21% y lo sumáis, obtendréis el precio final. Y esta es la forma correcta de quitarle el IVA a un producto. Si lo que hacéis, que es lo que hace mucha gente, es intentar calcular el 21% sobre el precio final, estaréis haciéndolo mal, porque el 21% hay que calcularlo sobre el precio inicial. Por eso, para quitarle el IVA a un producto que lleva el 21%, dividimos entre 1,21. Si fuera un IVA del 10%, dividimos entre 1,10. Si el IVA fuera del 4%, dividimos entre 1,04. Muy bien, vamos a pasar a unos ejercicios un poquito más complejos, y es cuando las tasas de variación se van acumulando. Os planteo el siguiente ejemplo. Imaginad el precio de un producto que sube un 5% durante el año 2019 y posteriormente sube un 10% más. ¿Sería correcto decir que el precio de este producto ha subido un 15%? Ya os adelanto que no y vamos a ver por qué. Hacemos este esquema. El precio inicial, el que sea, no lo conocemos, vamos a llamarlo X0, valor inicial. Durante el primer año el precio crece un 5%, por lo tanto eso es como multiplicar por 1,05. Y aquí tendríamos el precio en el año 1. Durante el año 1 crece un 10%, que es como multiplicar por 1,10. Y así tendríamos el precio final. Aquí lo tenéis, el precio final sería 1,10 veces el precio del año 1. Pero es que el precio del año 1, como habéis visto, es el precio del año 0 por 1,05. Cuando multipliquéis el 1,10 por el 1,05, sale 1,155. Es decir, el precio del producto desde el año de partida hasta el año final se ha multiplicado por 1,155. Es decir, ha subido un 15,5%. Y ese 15,5%, como veis, no es la suma del 5 y del 10. ¿Por qué? Porque el crecimiento se va acumulando. Cuando un producto crece un 5% y luego un 10%, el crecimiento total va a ser mayor del 15%. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginad que tenemos una inversión, por ejemplo en bolsa, y su valor cae un 15% durante el año 2019. La pregunta es, ¿cuánto tendría que crecer ahora para tener el mismo dinero que al principio? Alguno pensará, si ha caído un 15%, ahora tiene que subir otro 15%. Pues os adelanto que eso no es correcto y vamos a ver por qué. Aquí tenemos de nuevo el valor inicial de la inversión. Como la inversión ha caído un 15%, es como multiplicarlo, aquí lo veis, por 0,85 y tenemos el valor en el año 1. Y mi pregunta es, durante el año 1 y hasta el año 2, ¿cuánto tendría que crecer? ¿A qué tasa tendría que crecer? Esa tasa vamos a llamarla K, para que en el año 2 hubiéramos recuperado la inversión inicial. Vamos a plantearlo. El valor en el año 2 será el valor en el año 1 multiplicado por 1 más K, donde K es esa tasa de crecimiento entre el año 1 y el año 2.
El valor en el año 1, como recordaréis, era el valor en el año 0 por 0,85 porque había caído un 15%. Entonces nos queda que el valor en el año 2 es el valor en el año 0 por 0,85 y por 1 más k, que es lo que crece durante el segundo año, y eso tiene que ser igual al valor inicial. Bien, aquí podemos simplificar quitando x0 de los dos lados de la igualdad, quedaría que 0,85 por 1 más k es igual a 1, y ya lo único que tenéis que hacer es despejar la k y nos sale un valor de 0,176. En tanto por 1, en tanto por ciento, sería decir que la inversión que había caído un 15, ahora tendría que ganar un 17,6% para volver a su valor inicial. Vamos con otro ejercicio. En este caso vamos a hablar del crecimiento de los precios de un país, es decir, de la inflación. Conocemos el crecimiento porcentual durante varios años. Durante 5 años resulta que el primer año creció un 3%, el segundo año un 2,5%, el tercero un 4,3%, el cuarto año los precios bajaron un 2,1% y el quinto año subieron un 1,3%. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuál fue el crecimiento medio anual? Es decir, ¿a qué tasa anual acumulativa, si hubiéramos ido creciendo a la misma tasa todos los años, hubiéramos obtenido el mismo resultado? Bien, pues vamos a plantearlo. Aquí tenéis el ejercicio. Partimos de un coste de la cesta de la compra x0, que el primer año crece un 3%, el segundo un 2,5%, el tercero un 4,3%. Mucho cuidado aquí, con el cuarto año cae un 2,1% y esto es como multiplicar por 0,979. Para no equivocaros con esto, podéis coger a 100, restarle 2,1 y dividirlo entre 100. Y aquí lo tenéis. Y por último, durante el último año crecemos un 1,3, que es lo mismo que multiplicar por 1,013. Así que el valor en el año 5 será el valor en el año 0 multiplicado por todos estos factores de crecimiento, que al multiplicarlos me dan un valor de 1,092. Es decir, a lo largo de todo el periodo los precios han crecido un 9,2%. Eso es lo que hemos crecido en todo el periodo. Pero esto no es lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es cuánto hemos crecido de media anual acumulativa cada año. Pues vamos a hacerlo. Para ello vamos a plantear que todos los años creciéramos a una tasa constante, 1 más k, y esto lo hiciéramos durante 5 años. Es decir, tendríamos que multiplicar el valor inicial x0, o el precio inicial, por 1 más k 5 veces. Es decir, por 1 más k elevado a 5. Y sabemos cuánto tiene que ser eso. Ese 1 más k elevado a 5 tiene que ser igual a 1,092, que era lo que habíamos crecido durante todo el periodo. Ahora, para despejar esta k, tenemos que quitar el exponente, lo hacemos tomando raíz quinta a la izquierda. Fijaos, aquí en la raíz va a ser del orden del número de periodos que tengamos. Ahora, finalmente, este 1 que tenemos aquí sumando lo pasamos restando y obtenemos que el valor de la k es de 0,018. O dicho de otra manera, aquí lo tenéis, el crecimiento medio anual acumulativo ha sido del 1,8%. Si los precios hubieran crecido un 1,8% durante cada uno de estos 5 años, al cabo de los 5 años, al final del periodo, hubiéramos crecido el mismo 9,2%. Bien, os planteo un reto final para que practiquéis un poquito con lo que hemos aprendido y es lo siguiente. Visitad la web del Instituto Nacional de Estadística. Dentro de productos y servicios tenéis una utilidad que es el IPC en un clic, que nos permite saber cuánto han crecido los precios en España entre dos momentos del tiempo. Por ejemplo, podéis iros hace 5 años y ver cuánto han crecido los precios durante todo ese periodo. Eso es lo que tendríais que hacer, por ejemplo, entre marzo de 2015 y marzo de 2020. A continuación, tenéis que pedir ayuda en casa y es buscar de hace 5 años una nómina o una declaración de la renta y compararla con una nómina actual para ver cuánto han crecido vuestros ingresos en casa durante esos mismos 5 años. Y cuando tengáis los dos datos podréis ver cómo ha evolucionado el poder adquisitivo en casa. Si los ingresos han aumentado por encima de los precios, querrá decir que habéis ganado poder adquisitivo. Pero si los precios han aumentado más que esos ingresos o esas nóminas en casa,
Eso quiere decir que hemos perdido poder adquisitivo, aunque ganemos más dinero que antes, es decir, podríamos comprar menos cosas. Finalmente, para repasar, os invito a que entréis a un recurso educativo abierto que hemos puesto a vuestra disposición en el portal Procomún, donde a partir de los ejercicios que hemos explicado, hemos desarrollado nuevos ejercicios con los que podéis practicar y tienen una retroalimentación para que podáis asentar todos estos conocimientos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.